El mundo estaría superando una cuarta ola de contagios por COVID-19. Sin embargo, la pandemia no ha terminado. En una reciente publicación dada este 1 de marzo de 2022, CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, habría indicado cómo avanza la subvariante BA.2, la subvariante de Omicron, que tendría una capacidad 33% más para infectar a las personas y sobre todo causar reinfecciones. ¿Qué es lo que significa el avance de la subvariante BA.2 y sobre todo en qué tasas se están incrementando los casos? En este video vamos a compartir la información publicada por CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, y lo más importante, conocer cuáles son las implicancias del avance de BA.2 en Estados Unidos. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un reciente informe dado por CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en relación a los datos recientes sobre la subvariante BA.2, la subvariante de Omicron, que según la OMS será la próxima variante dominante que se encuentre en los casos COVID-19. Una información importante que debemos considerar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es entender que el mundo estaría superando una cuarta ola. Sin embargo, la pandemia no ha terminado, sobre todo en países en la región asiática, en donde Tailandia, Vietnam y sobre todo Hong Kong estarían enfrentando una situación bastante crítica por COVID-19 en marzo 2022. Sin embargo, en países como Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea, las restricciones por COVID-19 se estarían eliminando. Y el caso de Estados Unidos es bastante preocupante, dado que la subvariante BA.2 estaría incrementando y lamentablemente ello podría ocasionar nuevas olas de contagio. En un reciente reporte que había dado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos este 1 de marzo, habría indicado que los casos de la subvariante BA.2 de Omicron se duplican cada semana en los Estados Unidos. Es muy importante entender que en la penúltima semana de febrero 2022, los casos de la subvariante BA.2 alcanzaban un 2% de la población. En la última semana de febrero, la tasa de incidencia era el 4%. Para marzo 2022, en la primera semana, la incidencia de los casos BA.2 ha llegado a ser 8%. Situación bastante preocupante del avance de la subvariante BA.2. La subvariante BA.2, conocida como la variante sigilosa o silenciosa, estaría incrementando los casos y estaría duplicando cada semana la incidencia de los mismos. Los casos de la subvariante altamente transmisible se duplican en los Estados Unidos cada semana y esto es algo bastante preocupante. Los expertos han mencionado la preocupación de la relajación de las medidas de mitigación, como las indicaciones sobre el uso de las mascarillas. Podría darse que la subvariante utilice esta ventaja adicional a medida que se va propagando en los Estados Unidos. BA.2 es un linaje dominante ya en 18 países, según la Organización Mundial de la Salud. La categoría como variante sigilosa o silenciosa proviene dado que la respuesta a las pruebas que se le hace a este linaje en muchos casos no ayuda a detectar a esta subvariante. Omicron 2, Omicron sigiloso o conocido también como Omicron silencioso, se considera que es más transmisible que la variante inicial de Omicron y sobre todo los estudios habrían demostrado que tendría una capacidad mayor al 30% para causar infecciones. La situación es preocupante para Estados Unidos. BA.2 duplica los casos cada semana. Es importante entender que para marzo 2022, para el 3 de marzo 2022, los casos registrados en Estados Unidos de BA.2 ya representan el 8%. Y esta situación va a ir incrementando en el transcurso de las semanas.
Ello va a conllevar a un problema serio, dado que al igual que la variante Omicron, la subvariante BA.2 solo respondería a 3 dosis de la vacuna. Y recordemos que las vacunas tendrían un tiempo de protección solo de 3 meses, lo que significa que muchas personas en Estados Unidos probablemente ya no tengan protección. Es importante mencionar que todavía para muchos funcionarios federales esto no está preocupándolos ni los tiene alarmados. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. Es muy importante que para muchos funcionarios de Estados Unidos el avance de la subvariante BA.2 parece no alarmarnos. Y este es un punto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La nueva guía de la agencia ha reducido drásticamente la cantidad de condados que estaría bajo recomendaciones del uso de máscaras en interiores. Y es importante tomar en cuenta que la información y los datos que van reportando no estarían acorde a las acciones tomadas. Si bien es cierto, CDC estaría reportando el avance de BA.2, donde duplica por semana sus casos, las decisiones que estaría tomando CDC no estarían acorde a la magnitud del avance de BA.2, lo que preocupa a muchos expertos, dado que una de las indicaciones que habría dado el Centro de Control y Prevención de Estados Unidos era el ya no recomendar el uso de mascarillas en muchos estados en Estados Unidos. Una situación bastante complicada que podría incrementar los casos en Estados Unidos y enfrentar una nueva ola de contagios. Recordemos que Estados Unidos está próximo a alcanzar el 1.000.000 de personas fallecidas y sobre todo la ola Omicron habría causado mayor mortalidad que la ola Delta. Una situación que podría volverse a repetir con la subvariante BA.2, que según algunas investigaciones daría un cuadro igual o incluso mayor en severidad que Omicron. Situación que podría verse en Estados Unidos reflejado en las siguientes semanas. BA.2 está duplicando casos por semana. Lamentablemente, Estados Unidos, a través de sus funcionarios, no estaría tomando la previsión del caso. Es muy importante no bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un reporte muy importante. Este 1 de marzo de 2022, CDC habría reportado que la subvariante BA.2 duplica casos cada semana. Para la semana de marzo 2022, los casos que se registran de BA2 llegan al 8%. La semana anterior era 4% y hace 2 semanas, a la semana de marzo 2022, era 2%. BA.2 incrementa los casos duplicando los mismos semana a semana. Sin embargo, las autoridades sanitarias y sobre todo los funcionarios federales no estarían tomando la importancia a esta situación. CDC habría indicado que ya no recomendaría el uso de mascarillas en varios estados y condados en Estados Unidos. Lamentablemente, estas decisiones no irían acorde con los datos que van registrando, en donde BA.2 sigue avanzando y las investigaciones revelarían que daría un cuadro igual de severo o incluso mayor a Omicron, tomando en cuenta que Omicron habría superado en ola de mortalidad a Delta en los Estados Unidos. La situación es preocupante. Estados Unidos podría enfrentar nuevas olas de contagio, pero lamentablemente nuevas olas de mortalidad. Es importante tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada.
Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.